Uno de nuestros hermanos tuvo una visión aterradora del infierno, donde personajes famosos como la princesa Diana, Napoleón y Alejandro Magno soportaban un tormento sin fin. Pero lo más impactante no fue solo ver a estas almas de renombre, fue darse cuenta de que un pecado tan común entre los cristianos podría llevar a cualquiera allí. He aquí su carta. Soy Margaret, una académica jubilada de 70 años. A lo largo de mi vida, he visto, aprendido y creído en muchas cosas, pero lo que experimenté el 7 de diciembre de 2014 no se parece a nada. Ese día parecía normal, al menos eso creía yo. Mi nieto estaba a mi lado, jugando a un juego en el teléfono. Debo admitir que una parte de mí estaba preocupada mientras los observaba, estaban tan absortos en la tecnología, que apenas apartaban la vista de la pantalla. Estaba hojeando las páginas de un viejo y gastado libro religioso cuando, de repente, sentí un calor en el pecho, una opresión que me hizo correr hacia el interior, para luego desplomarme en el suelo. Es difícil describir exactamente lo que ocurrió. En ese momento, mi corazón se detuvo, pero sentí que mi alma se aceleraba. Sentí que abandonaba mi cuerpo, que flotaba y que de repente me arrastraba hacia una profunda oscuridad. Me caía, pero no físicamente, sino como si un vacío me absorbiera. El aire era pesado, sofocante. Todo estaba muy oscuro, como si hubiera cerrado los ojos, pero no era un sueño del que pudiera despertar. La oscuridad que me rodeaba era fría y despiadada. Intenté respirar, pero se me oprimía el pecho y no había aire. Era como si me hubiera desvanecido en la nada. En ese momento, empecé a ver cada momento de mi vida como si fuera una película, mi juventud, mi carrera, la crianza de mi hijo. De repente estallaron llamas ante mis ojos. No eran simples chispas, sino un infierno lo bastante intenso como para consumir el mundo entero en un instante. La claridad abrasadora me impedía ver. Me perdí en las imágenes borrosas cuando conseguí levantar la cabeza y mirar. La visión era de un horror indescriptible, un interminable mar de fuego. Las llamas llegaban hasta el cielo, creando una visión que me separaba de la realidad, un terror sin parangón en la tierra. Nunca había visto a tantas personas reunidas en un mismo lugar, cientos, miles, retorciéndose de dolor. Sus gritos resonaban con desesperación y dolor, desde las profundidades de su desesperación. Criaturas oscuras observaban a los humanos desde todos los rincones, con sonrisas frías y burlonas. Sus ojos penetraban en las almas, helándome de terror. La primera figura en la que me fijé era una imagen familiar, que desdibujaba la línea entre el sueño y la realidad, la princesa Diana. Estaba allí, con su mirada apesadumbrada cargando un peso invisible. Su rostro estaba marcado por el dolor y un profundo pesar. Diana habló de todo lo perdido, la erosión de la confianza, el coste de negligencias y errores momentáneos. Mencionó lo mucho que le había dado estar en el ojo público, pero también lo mucho que le había quitado. Contó los momentos de silencio, las personas a las que no protegió por miedo. Cada palabra me atravesaba como una llama en medio del infierno. Junto a Diana estaba Napoleón Bonaparte. Sus ojos ya no reflejaban el deseo de dominar el mundo, sino que parecían las ruinas de aquella ambición. Su arrogancia no había desaparecido ni siquiera aquí, pero ahora parecía una estatua hueca. Sus confesiones en voz baja me recordaron que incluso el general más poderoso podía tener debilidades internas. Se había creído la mano de Dios en la tierra mientras segaba miles de vidas en el campo de batalla. Pero ahora comprendía que incluso él estaba más allá de la salvación. El orgullo me destruyó. Me santifiqué a mí mismo, no a Dios. Esas palabras me aterrorizaron, su ansia de poder, su insaciable ambición de gloria. Cuando me enfrenté a la futilidad de todo aquello, incluso las victorias habían perdido su significado. Y allí estaba él, Alejandro Magno. Incluso en la oscuridad, su postura majestuosa permanecía intacta, aunque sus ojos llevaban el peso de la fama y las conquistas. Ser el gobernante del mundo, dijo apenado, no me convirtió en un dios, solo me llevó más profundamente al pecado. En su búsqueda de la inmortalidad y la fama, había utilizado la fe como herramienta, profanando lugares sagrados y creando sus propios dioses, convirtiendo a la gente en meras marionetas. Sus suspiros reflejaban el tormento de su alma. El venenoso encanto del poder y la gloria había podrido a todos los que lo perseguían. Pero no eran solo estas tres figuras legendarias. Entre las almas envueltas en llamas allá donde mirara, había nombres salidos de las páginas polvorientas de la historia.
La sombra de Adolf Hitler, con la cabeza gacha, se ahogaba en el infierno que él mismo se había creado. Cuando hice daño a la humanidad, dijo con voz temblorosa, enterré mi propia alma en una fosa. Sus palabras susurradas llevaban el eco de la humanidad aplastada bajo el peso de su destrucción. A su lado, un símbolo de la Inquisición española relataba con detalle el reino del terror que habían construido. El mal que habían cometido en nombre de la fe había marcado sus almas para siempre. Cerca de allí, vi más caras conocidas. Lucrecia Borgia, incluso con su porte elegante, estaba perseguida por las sombras de su pasado. Su confesión hablaba de cómo las intrigas venenosas habían manchado su alma. Mi belleza se convirtió en un arma y el poder en mi maldición, dijo. A su lado estaba Stalin, cada palabra que pronunciaba llevaba el dolor de millones de personas. Mi poder se alimentó del miedo, dijo lentamente, pero el miedo destruyó no solo a los que me rodeaban, sino también a mí. El peso de sus pecados descendió como una oscuridad desde el cielo. Mientras criaturas retorcidas observaban a las almas gritonas con sonrisas burlonas, yo, Margaret, me quedé allí de pie. La insignificancia de todo aquello en lo que alguna vez había creído o defendido me aplastó bajo su peso. El poder, la fama, la reputación e incluso el reconocimiento carecían de sentido aquí. En mi interior, una voz luchaba por soportar la insoportable realidad de esta pesadilla. Mientras mis ojos quedaban atrapados en la oscuridad, me di cuenta de lo efímero que era todo en el mundo. Caminando por la oscuridad, cada paso me parecía más pesado. Las visiones que tenía ante mí no eran solo los horrores del infierno, sino las esperanzas destrozadas de personas que conocía. Las figuras que me rodeaban pertenecían a la comunidad cristiana que una vez conocí, gente con la que podría haber rezado durante años. Sus almas estaban tan maltrechas, sus ojos contenían un pesar infinito y una profunda tristeza. Todos gritaban la misma verdad, habían fracasado en vivir su fe con sinceridad, en ser verdaderamente devotos de Dios. Peor aún, no habían dado ejemplo ni inspirado a los demás. En medio de estas dolorosas confesiones, vi de repente la silueta de mi padre. Dios mío, se me llenaron los ojos de lágrimas. Recordé su cálido abrazo, su suave voz y el amor que derramaron en criarnos. Pero aquí, mis padres sufrían un tormento indescriptible. Estaban siendo castigados por no inculcar a sus hijos la importancia de la fe con suficiente profundidad. Verlos así me destrozó el corazón. Mientras las lágrimas corrían por mi rostro, quise ayudarles, pero no pude cogerles en brazos. La mirada de decepción de mis padres, su angustia, calaron hondo en mi alma. No poder hacer nada, solo verlos sufrir, era como un infierno. Pero no terminó ahí. A medida que el miedo se apoderaba de mí, el infierno me arrastraba a mis propias pesadillas. Comenzó mi juicio, mi tormento. Las llamas me envolvieron y sentí cada error, cada defecto. Pensé en mis hijos, al criarlos, no les había inculcado la fe con suficiente fuerza. El atractivo del mundo moderno los había alejado, y yo no podía detenerlo. Mientras ardía en aquellas llamas, sentía cómo se desvanecía el peso aplastante de la esperanza que Dios tenía en mí. Era un dolor como ningún otro. Entonces apareció ante mí una visión aterradora, vi el futuro, la vida de mi hijo desmoronándose, su matrimonio derrumbándose y mi nieto yendo por caminos oscuros. La inocencia de aquel pequeño había sido contaminada por los males del mundo moderno. Mi nieto se me estaba escapando, y darme cuenta de ello me llenó de un dolor indescriptible. En aquel momento comprendí lo que significaba perder todo lo que amabas y pagar el precio más alto por tus propios fracasos. Todas mis esperanzas se habían esfumado, y me perdí en una profunda e interminable desesperación en aquella oscuridad indescriptible. Justo cuando creía que todo había terminado, apareció un rayo de luz en la distancia. Era brillante, cálido, pero frágil, como una mano que me tendía una mano amiga. A través de todo el dolor, el miedo y la desesperación, reuní los últimos fragmentos de esperanza en mi interior. Tenía que avanzar hacia esa luz porque no había otra salida. Cada paso era pesado, como si mis piernas fueran de piedra, pero seguí adelante. A medida que me acercaba a la luz, sentí una agitación en mi interior, pero esta vez no era miedo, sino ansia de salvación, deseo de volver a la vida. Mis ojos se abrieron lentamente, como si volviera a mi cuerpo. Una presión indescriptible desapareció de mi pecho y por fin pude volver a respirar. De algún modo, tras aquel momento de infarto, había vuelto a la vida.
Cuando abrí los ojos, los médicos y mis seres queridos me rodeaban, pero las visiones infernales aún resonaban en mi mente. Mis manos temblaban y mi corazón luchaba por creer que seguía en este mundo. Pero mi alma se sentía como si hubiera vuelto de otra dimensión. Aquellos paisajes infernales, los gritos impotentes de mis padres, el dolor de mis errores pasados y la agonía del futuro que había imaginado dejaron profundas cicatrices en mi interior. No se trataba solo de un regreso de la muerte física, algo dentro de mi alma se había despertado, sacudido y conmovido profundamente. Lo único que resonaba en mi mente era por qué me había ocurrido esta experiencia y qué debía cambiar en mi vida. Sabía que nada volvería a ser igual después de lo que había vivido. Sentir el frío aliento de la muerte, presenciar aquel oscuro reino infernal, fue algo más que un infarto, fue la conmoción más profunda de mi alma. Estuve varios días en la cama pensando. Me hacía la misma pregunta una y otra vez, ¿por qué me dio Dios una segunda oportunidad? Las respuestas no podían venir de pesadillas llenas de miedo, sino que tenían que surgir de una búsqueda del verdadero significado. Cogí la Biblia y empecé a leerla de nuevo, pero esta vez era diferente. Leí cada palabra, cada versículo con atención, buscando un significado más profundo. Intenté oír la voz de Dios, comprender por qué me había puesto en ese camino y cómo podía salvar mi alma. Mi fe siempre había sido mi guía, pero ahora necesitaba más. No me bastaba con conectar solo con Dios, necesitaba encontrar la manera de transmitir esta fe a mis seres queridos, especialmente a mi hijo y a mi nieto. ¿Cómo podía mostrarles el amor de Dios? ¿Cómo podía proteger a mi nieto del atractivo de la tecnología? Estas preguntas me embarcaron en un nuevo viaje. No se trataba solo de aferrarme más a Dios y a mi fe, sino también de llegar al corazón de los demás. No solo quería salvarme a mí mismo, sino también ayudar a salvar sus almas. Aquella experiencia infernal fue una advertencia, una llamada para evitar que mis seres queridos corrieran la misma suerte aterradora. Cuando abrí la Biblia con más cuidado y deseo de comprender, la profundidad de aquellos textos sagrados resonó en mi interior. Cada versículo, cada pasaje, parecía grabado en mi alma, y sentía que escuchaba la voz de Dios con mayor claridad y profundidad. Las palabras de la Escritura ya no eran solo textos antiguos, cobraban vida, guiándome como una mano consoladora. Mientras escuchaba la palabra de Dios, crecía en mí un anhelo de paz, y me esforzaba aún más por encontrarla. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Salmo 34, 18. Este versículo me recordó que Dios nunca abandona a los quebrantados de corazón. Empecé a aceptar todos los errores y remordimientos que había cometido. Me di cuenta de que sin la gracia de Dios no podía haber salvación. Cada arrepentimiento había sido una carga para mi corazón, pero el perdón y el amor de Dios eran las únicas fuerzas capaces de levantarla. Me enfrenté a los errores de mi pasado. Me di cuenta de que no había sabido guiar a mi hijo, de que no había sido el modelo que necesitaba. Sin embargo, el mandamiento de Dios, instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo no se apartará de él, Proverbios 22, 6, era una de mis mayores responsabilidades como madre. Este versículo me trajo una oleada de remordimientos, pero también me sirvió de principio rector para mi determinación futura. Aprendiendo de mis errores pasados, ahora me comprometía no solo a mi propia renovación espiritual, sino también a iluminar las almas de mis seres queridos. A medida que mi relación con Dios se profundizaba, mis oraciones también cambiaban. Ya no rezaba solo por mis propias necesidades y preocupaciones, ahora mis oraciones eran sinceras y de corazón. El versículo, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá, Mateo 7, 7, fortaleció el sentido de confianza dentro de mí. Cuando rezaba, sabía que cuando acudía a Dios en busca de orientación, las puertas se abrían. Mis oraciones ya no eran solo por mí, sino por la paz y el bienestar de los que me rodeaban. Deseaba que el amor de Dios tocara también el corazón de mi hijo. Cuanto más leía los versículos de la Biblia, más comprendía lo ilimitado del amor y el perdón de Dios. Me encontré reflexionando repetidamente sobre el versículo, clama a mí, y yo te responderé y te diré cosas grandes e inescrutables que tú no conoces, Jeremías 33, 3. Me hacía sentir como si Dios me llamara para que oyera su voz con más claridad. Mi fe, antes vacilante, estaba ahora profundamente arraigada y era inquebrantable. Recordar aquella experiencia infernal me hizo sentir una inmensa necesidad de cambio.
Confesar mis pecados ante Dios se convirtió en el acto más transformador de mi vida. Cada día me prometía llenarme más del amor de Dios y caminar por su senda. Las palabras de Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, Juan 8 y 12, me guiaron para salir de la oscuridad. La luz de Dios era lo bastante poderosa no solo para iluminar mi alma, sino también para iluminar las almas de todos los que me rodeaban. Con una nueva comprensión de la profundidad y la fuerza del amor de Dios, me aferré más ferozmente a este viaje espiritual. Cada vez que leía las Sagradas Escrituras, la transformación en mi interior se hacía más fuerte, y reconstruía mi vida confiando en la gracia de Dios. Recordar cómo aquellas llamas infernales habían sacudido mi alma no hizo sino reforzar mi compromiso con este camino de cambio. Confiando en el perdón y la guía de Dios, ahora daba cada paso con una fe inquebrantable. Volver a la vida me daba una segunda oportunidad, y estaba decidida a aprovecharla al máximo. Cada vez que miraba a los ojos de mi nieto, se despertaba en mí el renovado deseo de guiarlos por el buen camino. Para evitar que se perdieran en las garras de la tecnología, empecé a enseñarles el amor de Dios, el poder de la fe y la belleza del espíritu humano. Aproveché al máximo incluso los momentos más pequeños. Leíamos historias de la Biblia, rezábamos juntos y nos maravillábamos ante los milagros de la creación. Intenté mostrar el valor de vivir con fe, sabiendo que si su alma podía salvarse, sería mi mayor victoria.